Estamos terminando este mes de abril, es día 29, seguimos en La Rioja Directo en TVR y antes de la rueda de prensa nos van a permitir saludar a un buen amigo al que hace ya unos cuantos días que tenemos pendiente de la videollamada. Es el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí en casita, pero bien. Hoy por fin, porque habíamos quedado a hablar contigo ayer, antes de ayer, y la actualidad nos Bueno, obligaba a cancelarlo, ¿eh? la vida es así. Lo primero es lo primero, o sea que yo no tengo ningún problema. No tengo... Bueno, vamos con el Banco de Alimentos porque si hace unas semanas charlábamos con vosotros, os acompañábamos en las instalaciones demandando ayuda, sobre todo financiera, en las últimas jornadas hemos visto cómo ha habido respuesta y también no solo financiera, sino de producto, que es lo importante, ¿verdad? Y la verdad que la respuesta de la sociedad en general está siendo ejemplar y nosotros pues aprovechamos para agradecer a todo el mundo, porque tanto los particulares que nos están haciendo donaciones económicas, pues a través o bien de Bizum o bien de transferencias a nuestra cuenta, pues ya hemos sobrepasado los 40.000 euros. Nosotros en la web nuestra estamos poniendo día a día, actualizando las cifras de dinero entrado, ¿no? Y luego, pues con esto nos está permitiendo ya ir realizando compras. Por otra parte, pues hay campañas abiertas, pues está la de BM recogiendo en sus tiendas, está la de la Fundación La Caixa, que también en colaboración con FESVAL están entrando. Y luego donaciones continuas, es un chorreo continuo, con lo cual pues muy contentos, ¿no? Claro que sí. No hay que olvidar que el Banco de Alimentos se nutre en buena medida de esas campañas, de esas grandes recogidas que durante estas semanas, prácticamente 2 meses, no habéis podido realizar. Es decir, no podíais estar en los establecimientos informando a los compradores y ahí se os cerraba el grifo del producto, ¿verdad? Efectivamente. Lo hemos notado muchísimo porque normalmente hacemos en el primer semestre, no como la gran recogida, pero sí hacemos operaciones estilo cada fin de semana en una tienda distinta, en un supermercado, hipermercado distinto, y eso es un apoyo imprescindible, que no hemos podido realizar, como bien dices, por esta situación, ¿no? Con lo cual, Indudablemente. una forma vamos, de equilibrar este tema ha sido pues estas donaciones. Así es. José Manuel, detectabais también, lo veníais diciendo ya desde hace años, que hay un volumen que no desciende de gente necesitada, de familias riojanas que siguen siendo usuarias de los alimentos que vosotros les proporcionáis, que había ahí, pues eso, una especie de base que no se consigue reparar. Esa base ha crecido, ha aumentado en las últimas jornadas, en estas semanas de ERTES, de inseguridad laboral, de menos dinero. ¿Cómo lo estáis viendo? Pues mira, no tengo datos, no lo sabemos, porque ahora de momento estamos respondiendo entre un poco el caos nuestro, ¿no? En el que nos encontramos Claro. metidos, porque estamos también con la plantilla medio gas, ¿no? Y por otra parte, pues los datos, necesitaríamos tener todos los datos de todas las entidades benéficas, que son los que nos alimentan, ¿no? De momento no nos han permitido que haya aumentado, pero sí que vemos una mayor urgencia, una mayor Eso sí. demanda en las entidades que nos están pidiendo cada vez con más necesidad, ¿no? Mayor urgencia en ese sustrato al que atiende el Banco de Alimentos. Lo dejamos aquí, que comienza ya la rueda de prensa. José Manuel, gracias, abrazo De enorme acuerdo. y a seguir con ese gran trabajo, ¿eh? Gracias a vosotros. Un abrazo. Lo dicho, La Rioja Directo continúa, ya tenemos señal de esa rueda de prensa, interesante como siempre, hoy especialmente. Vamos allá. Nueva llamada a la responsabilidad personal para que podamos avanzar hacia las fases de desescalada que se han anunciado. Esa responsabilidad personal que debe materializarse en los cuidados de la higiene y sobre todo en la precaución que hay que tomar a la hora de salir a la calle con los más pequeños de la casa. Y el segundo recordatorio, la segunda advertencia, se refiere a que el Gobierno de La Rioja sí está realizando llamadas telefónicas a domicilios de La Rioja, ciudadanos riojanos, para la realización del estudio serológico que el Gobierno de España ha puesto en marcha esta semana. Por lo tanto, si reciben ese tipo de llamadas, sí es una llamada que está realizando el Gobierno de La Rioja. Y en cualquier caso, si alguien necesita quedarse más tranquilo de que esa llamada es real, puede verificarlo a través del teléfono de Salud Responde, el 941 29 83 33.
En un instante me acompañan la consejera de Salud, Sara Alba, y el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Enrique Ramalle. En un instante nos darán más informaciones. Antes les facilito los datos que se confirmaron ayer, que se enviaron ayer al Ministerio de Sanidad. Son 13 casos confirmados más, para un total de 3.910. El total de positivos en test de anticuerpos, incluyendo sintomáticos y asintomáticos, asciende a 1.263, 63 más que ayer. Se comunicaron 27 altas epidemiológicas, 20 de ellas hospitalarias y 7 de atención primaria, un total de 2.091. Se comunicaron también 4 fallecimientos, 2 hombres, 2 mujeres. La cifra de fallecidos en La Rioja asciende a 330 personas. 3 de los fallecidos ayer comunicados ayer eran de edad avanzada, 1 era de mediana edad. Todos presentaban factores de riesgo. De los 4 fallecidos notificados, 2 corresponden a residentes en centros de mayores. Por cierto, en estas residencias de centros de mayores el número acumulado de fallecidos es de 187, pero el número de altas es de 280. Sigue habiendo 13 residencias, decía resistencias, que resisten al coronavirus, que no tienen ni un solo afectado en la comunidad autónoma, y el 66% de los residentes en esas residencias de mayores de La Rioja están sanos, no tienen síntomas o han dado negativo en cualquiera de los test que se les han realizado. Con estos datos tenemos 1.489 casos activos en La Rioja, que son 18 menos que ayer. Y en los hospitales tenemos 168 personas ingresadas, 8 menos que ayer. Hay 13 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro, 1 menos que ayer, y 155 ingresados en planta, 7 menos que ayer. Hay 94 en el Hospital San Pedro, 9 en el Hospital General de La Rioja, 14 en la Fundación Hospital de Calahorra, 38 en la Clínica Los Manzanos y además en el Centro Intermedio de Convalecencia, en el CRMF de Lardero, hay 17 personas. Esos son los datos referidos al COVID-19. Las informaciones nos las amplían la consejera y el director general. Consejera. Gracias, Chus. Buenos días a todos. Bueno, es indudable que estamos ante una nueva etapa, en un nuevo escenario y que nos esperan nuevos retos. Pero hemos de tener también claro que hemos de mantener la misma unidad, la misma responsabilidad y la misma confianza que nos ha traído hasta el día de hoy. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba ayer el plan para la transición hacia una nueva normalidad. Es un nuevo horizonte que nos permite visualizar cómo vamos a equilibrar nuestras vidas en un escenario que indudablemente no esperábamos, un escenario que ya está aquí, un escenario que es real y que hemos de afrontarlo con conocimiento, con decisión y con responsabilidad. Antes de iniciar este análisis de la nueva etapa, me van a permitir que recuerde 2 ideas. La primera es que las riojanas y los riojanos hemos demostrado una actitud ejemplar. La Rioja ha contraatacado y está ganando al coronavirus con disciplina y con mucha fortaleza. Lo estamos haciendo desde nuestros hogares, lo estamos haciendo desde nuestros pequeños rincones con sumo sacrificio, pero lo estamos consiguiendo. Así que a todos, gracias. En segundo lugar, calma y paciencia, porque queremos tener respuestas en un minuto para una enfermedad esta, el COVID-19, que hemos descubierto hace apenas 4 meses. Y es importante no perder esta perspectiva porque hay enfermedades para las que todavía no tenemos respuesta y las conocíamos desde hace décadas. El padre de la modernidad líquida, Bauman, escribió que nuestro culto a la satisfacción inmediata, muchos de nosotros hemos perdido en este culto a la satisfacción inmediata, hemos perdido la capacidad de esperar. En este contexto de incertidumbre en el que tomamos decisiones en tiempo real, les pido que estemos a la altura de las circunstancias y pongamos paciencia, cautela y de nuevo responsabilidad. El plan para la transición hacia una nueva normalidad que conocimos ayer y que de primera mano ya presentamos anoche en un Consejo de Salud extraordinario a los colegios profesionales, a los ayuntamientos, a colectivos y agentes sociales y sindicales, propone una desescalada gradual
asimétrica, coordinada y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas que hemos venido adoptando. Su objetivo es que, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, vayamos recuperando paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica. Y lo vamos a hacer minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del sistema riojano puedan desbordarse. Es decir, este plan compatibiliza la máxima seguridad sanitaria con la recuperación del bienestar social y económico. Hablamos, en definitiva, de mantener el equilibrio entre cuidar de nuestra salud, pero seguir con nuestras vidas. Las medidas restrictivas de carácter general se irán sustituyendo progresivamente por otras de carácter específico que contribuyan a una vuelta gradual lo más segura posible a la actividad social y económica y a la nueva normalidad. Para ello, a partir de este plan, trabajaremos una desescalada adaptada a las particularidades de los diferentes grupos de población, tipos de actividad que se pretenda reactivar y la intensidad de la crisis sanitaria en función del territorio. En concreto, en La Rioja, este inicio de la desescalada se acompasa en el tiempo con el cumplimiento de los objetivos iniciales que fueron marcados en el Mando Único Sociosanitario. Por ello, este Mando Único, que fue constituido, como ustedes bien saben, el pasado 6 de abril, da paso ahora a un equipo de seguimiento de la actividad en las residencias, con un nuevo objetivo, con una nueva tarea. En estas semanas, el Mando Único ha coordinado la organización de la gestión de los centros, la atención sanitaria, el equipamiento de materiales, la desinfección y la sectorización de los centros. Y una vez que hemos asentado y consolidado esta situación, y en paralelo, también se ha finalizado la primera oleada de pruebas de test y PCRs a residentes y trabajadores. Por ello, hoy iniciamos también una nueva etapa. Dada esta actividad y este nuevo contexto, la Unidad Militar de Emergencia, conocida como UME, inicia su repliegue y da paso a otras y distintas unidades que determinarán el seno del trabajo de seguimiento. Desde aquí, nuestro sincero, de corazón, agradecimiento al trabajo realizado por los hombres y las mujeres de la UME. Una tarea compleja, pero que siempre han resuelto con máxima eficacia, máxima eficiencia y altas dosis de humanidad. Muchísimas gracias por lo que habéis hecho en nuestra tierra. El equipo de seguimiento de actividad de residencias, activo desde hoy mismo, se ha constituido hoy mismo, estará encabezado por Santiago Urizarna, por parte de la Consejería de Servicios Sociales, por Jorge Mínguez, en la Consejería de Salud, por Daniel Carrillo, en la Oficina de Presidencia, y por una persona que ocupará la responsabilidad nombrada por la delegada de Gobierno, a determinar. A continuación, si me permiten, doy la palabra a Enrique Ramalle, a quien, permíteme, Enrique, que agradezcamos tu desempeño en este Mando Único y que les detallará los principales matices acerca de los indicadores y las fases de este plan para la transición hacia la nueva normalidad. Si bien les advertimos que este plan está sujeto a conversación, a concreción en todos y cada uno de los consejos interterritoriales que mantendremos en los próximos días. Enrique, por favor. Buenos días. Gracias, consejera. Buenos días, portavoz del Gobierno. Bueno, yo quiero hablarles de los indicadores que se han propuesto desde el Estado para monitorizar las distintas fases de la escalada, ¿no? Este plan de desescalada propone un panel de indicadores integral y que es único y que nos va a ayudar a graduar la intensidad y la velocidad del desconfinamiento. Hay que tener en cuenta que en función de cómo vayan moviéndose estos indicadores, las fases del desconfinamiento podrán venir un poco más deprisa, un poco más tarde, o determinadas medidas tendrán que relajarse o tendrán que hacerse, por decir así, más duras, ¿no? Estos indicadores se agrupan en 4 grandes clasificaciones. Uno, indicadores de salud pública, que a partir de los datos que proporcionan los servicios de vigilancia epidemiológica, pues evalúan las capacidades estratégicas y la evolución de la situación epidemiológica, ¿no?
Estos son, por tanto, indicadores de tipo de salud pública, indicadores epidemiológicos con los que estamos muy acostumbrados a trabajar desde los servicios de vigilancia epidemiológica y que nos dan un panorama general de cómo se está moviendo la epidemia. Hay otro grupo de indicadores que son de movilidad, tanto dentro del país, entre municipios, entre provincias y también internacionales, que está, evidentemente, estos indicadores de movilidad están muy vinculados a la probabilidad de contagio, ¿no? Cuanto más movilidad hay, más riesgo hay de contagio, pero claro, es evidente que no podemos estar inmóviles permanentemente, ¿no? Hay otro grupo de indicadores que hablan de la dimensión más bien social de la enfermedad, el impacto de la enfermedad, el confinamiento y los procesos de desescalada para los colectivos sociales más vulnerables, sobre todo el caso de los mayores. Y finalmente, el último grupo son indicadores de actividad económica, indicadores que tienen que ver con la actividad de las empresas, también con el consumo de energía, con los ERTEs, con las nuevas incorporaciones a la seguridad social, este tipo de indicadores. Como ven, parte de estos indicadores no pertenecen al sistema sanitario, ¿no? Tendrán que proveerse por otras fuentes de información, ¿no? Como he comentado, la movilidad es uno de los aspectos más complejos en la desescalada por su relación directa con la probabilidad de contagio, y el impacto del aumento de la actividad social y económica en la movilidad debe ser sometido a un seguimiento muy estricto, muy constante, muy riguroso, ¿no? Bueno, estos indicadores, estos 4 grupos de indicadores nos van a permitir pasar gradualmente de unas fases a otras que les voy a detallar brevemente, ¿no? La fase 0 sería en la que estamos ahora, es una fase de preparación de la desescalada y está caracterizada por el establecimiento de ya algunas medidas de alivio comunes que ya se han puesto en marcha, ¿no? A la vez que está en descenso la tasa de contagios y permite una cierta movilidad fuera del domicilio, sobre todo en el ámbito privado, y medidas con un riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo, ¿no? O sea, en esta primera fase tenemos que ir con cuidado para ver esta movilidad reducida, qué efecto tiene en la probabilidad de que aumenten casos, ¿no? Es evidente que esto requiere una responsabilidad por parte de los ciudadanos, que tomen las medidas de autoprotección cuando vayan a hacer actividades como de tipo deportivo individual, los paseos, la atención a huertos familiares, algunas actividades económicas que se pondrán en marcha siempre con control de aforo, ¿no? Esta fase puede que haya medidas que se tomen especialmente solo para determinados territorios. Es más fácil esto de entender en el caso de islas, por ejemplo, ¿no?, que no tienen movilidad exterior, y que aquí, bueno, pues podemos ir valorando, ¿no? Terminada esta fase, la fase primera o la fase inicial, ya los indicadores de los que he hablado van a tener una relevancia muy importante, porque en función de su cumplimiento se permitirá la apertura parcial de algunas actividades de tipo económica, pequeño comercio con cita previa o servicio mostrador, restaurantes o cafeterías con entrega para llevar, actividades en el ámbito agrario, deportivas, alojamientos turísticos sin utilización de zonas comunes, actividades de este tipo en la fase primera. En la fase segunda o intermedia, también si los indicadores muestran que la fase primera ha ido bien, pues se plantea la apertura parcial de actividades que se mantienen restringidas en esta primera fase, siempre con limitaciones de aforo. Por ponerles algún ejemplo, pues restaurante con servicio de mesas y terrazas, que habrá que limitar el aforo, habrá que ver medidas de distancia personal, se podrán utilizar zonas comunes en alojamientos turísticos, es posible que también haya que hacer actividades que se desarrollan en superficies comerciales, también habrá que adaptarlas, ¿no? En la fase tercera o avanzada, pues en esta fase, si todo va bien, esto será a finales de junio, pues se prevé la apertura de todas las actividades, pero siempre manteniendo estas medidas de seguridad y distancia a las que nos tenemos que acostumbrar y a las que la percepción que yo tengo es que ya nos vamos acostumbrando, ¿no? Se puede abrir el comercio minorista que no se ha abierto con anterioridad, con limitación de aforos, bares
y otros centros recreacionales con aforo muy limitado, museos, espectáculos culturales, también con asistencia limitada, ¿no? Es decir, que aunque al finalizar estas fases terminan algunas de las restricciones sociales y económicas, pero hay que seguir manteniendo la vigilancia epidemiológica, una capacidad reforzada del sistema sanitario y volver a insistir en la necesidad de la autoprotección de la ciudadanía. Como ya hemos dicho muchas veces, un abordaje correcto de esta pandemia es un verdadero problema de salud comunitaria en la que cada gesto, cada acto que hagamos como ciudadanos suma. Esto no se puede hacer solo desde las consejerías de salud, no se puede hacer solo desde el sistema sanitario. Necesitamos esa colaboración, esa responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, director general. Gracias, consejera. En unos minutos abriremos el turno de preguntas porque antes debo hacer resumen de lo que se ha acordado esta mañana en el Consejo de Gobierno, celebrado también vía telemática. En el Consejo de Gobierno de hoy, el consejero de Hacienda, Celso González, ha informado una semana más de las donaciones realizadas a favor de la comunidad autónoma con motivo de la crisis del COVID-19. Se trata de 683 donaciones que dejan un importe de 2.309.143 euros. También al hilo de esto, aunque sea un paréntesis en lo comentado en el Consejo de Gobierno, sí me gustaría informarles también de una donación finalista de 50.000 euros por la que el proyecto Viura de Unión Fenosa Gas ha realizado al CIVIR para la realización de investigaciones sobre el COVID-19. Volviendo al Consejo de Gobierno, se ha aprobado el decreto por el que se establece la gratuidad de la EBAU para este año 2020 como consecuencia de la crisis COVID. El objetivo es asegurar la igualdad en las condiciones de acceso a la enseñanza y que ningún estudiante quede excluido de la posibilidad de acceder a los estudios universitarios por razones económicas. El decreto aprobado no modifica el sistema de tarifas, sino que establece una exención excepcional solo para la EBAU y solo para este ejercicio 2020. También el Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Logroño para la ejecución de programas específicos de formación y orientación laboral dirigidos a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o bien con dificultades para su inserción o recualificación profesional. Con este convenio, la Consejería aportará al consistorio logroñés 339.610 euros para la realización de estas acciones durante los ejercicios 2020 y 2021. Se plantea como un apoyo añadido a la población más vulnerable en la actual situación generada por el coronavirus. Por su parte, la Consejería de Salud ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la declaración de tramitación de emergencia del contrato de refuerzo de los servicios de limpieza, gestión de residuos, transporte y seguridad que se prestan en los centros dependientes del Servicio Riojano de Salud por un importe total de 730.722 euros. Era necesario reforzar estos servicios a fin de garantizar su correcto funcionamiento debido, entre otras cosas, al incremento del número de pacientes, a la necesidad de extremar la correcta limpieza y desinfección de las instalaciones y porque, por ejemplo, se ha triplicado el volumen de residuos que se genera habitualmente. También el Consejo ha aprobado y ha autorizado al Servicio Riojano de Salud a un gasto de 120.559 euros para la prórroga de un contrato durante 7 meses para el suministro de material fungible de ventilación mecánica. Y, por su parte, la Consejería ha comunicado la tramitación de emergencia de diversos contratos administrativos para la adquisición de material sanitario en el marco de la crisis del COVID-19. El importe global es de 3.734.000 euros. En este caso, los contratos incluyen la adquisición de 34 lotes de diferente material de protección individual, mascarillas, batas, gafas, etcétera, o distintos contratos de compra, entre los que hay 78.000 determinaciones de material de laboratorio para la detección del COVID, o más de 2.300.000 unidades de guantes. Y además, específicamente para la Fundación Hospital de Calahorra, hay destinados 266.790 euros para la compra de equipos de protección individual.
También en referencia a la crisis del COVID, la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha comunicado al Consejo la ampliación del contrato de teleasistencia a 300 usuarios más que tendrán un coste de 5.100 euros al mes. La semana pasada, si recuerdan, la Consejería de Servicios Sociales ya comunicó la adquisición de 100 nuevos dispositivos, o la instalación de 100 nuevos dispositivos de teleasistencia, con lo cual este servicio está llegando a 400 nuevos usuarios. Y al margen de los asuntos derivados o relacionados con la pandemia, les informo también de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la tramitación del convenio con la Asociación Cluster Food +I, la agrupación empresarial innovadora de la industria alimentaria para el Valle del Ebro, para la colaboración en la potenciación de la capacidad innovadora y de internacionalización que en el sector agroalimentario de La Rioja. El convenio que se firmará con este clúster tendrá una inversión de 420.000 euros que se repartirán en 4 anualidades. Se ha acordado también autorizar a la Universidad de La Rioja a la implantación de 2 nuevos títulos universitarios de carácter oficial: el Máster Universitario de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático por la Universidad de La Rioja y el Doctorado en Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria por la Universidad de La Rioja, la Universidad de Lleida, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra, la red Campus Iberus. También, a través de la Consejería de Desarrollo Autonómico, se ha autorizado el gasto de 215.000 euros para abonar el servicio de mantenimiento de la red de TDT de La Rioja, realizado por Retevisión. El gasto corresponde a las labores de mantenimiento realizadas en los repetidores propiedad del Gobierno de La Rioja entre los meses de junio y octubre del 2019. También se ha autorizado el gasto de 280.000 euros para la gestión de la piscifactoría de Brieva de Cameros por parte de la empresa Traxatec. De la misma forma, se ha aprobado el gasto para el pago para la aportación económica de 119.000 euros a los clubes referentes de voleibol femenino en la región, el Club Voleibol Logroño y Aro Rioja Voley, a través de sendos convenios de colaboración que firmará la Consejería de Educación y Cultura con los clubes. Estos acuerdos, por cierto, son los primeros de una serie de convenios con los que la Consejería firmará en las próximas semanas con los distintos clubes referentes de La Rioja de otras disciplinas deportivas. El Consejo también ha aprobado, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, la puesta en marcha de 2 pisos de tránsito para mujeres víctimas de violencia de género, con 16 plazas. Estos pisos se localizarán en Bueno, pues estábamos muy pendientes de esas explicaciones del portavoz Chus del Río en la convocatoria, en la rueda de prensa, en la que, más allá de la cuestión sanitaria, como hemos visto, se han puesto sobre la mesa la realidad de esta nueva fase, de esta desescalada y el momento en el que está nuestra comunidad autónoma. De inmediato vamos a tratar de recuperar esa señal. Como les decimos, no es TVR quien produce esa imagen, es el propio Ejecutivo riojano. Así que estamos a la espera de volver a ver y a escuchar las palabras del portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río. De inmediato también vamos con nuestros servicios informativos, donde les vamos a ampliar todo lo que está sobre la mesa, los plazos, las fases, la situación actual de nuestra comunidad y lo que se puede y lo que se va a poder hacer en próximas jornadas. Además, importante, como les hemos dicho al comienzo del programa, de que todo es en condicional, si se van cumpliendo las diferentes condiciones sanitarias. Tenemos ya esta rueda de prensa, vamos con ella. Esta medida afecta a las autoliquidaciones de estos impuestos, cuyo plazo finalice entre el 30 de abril y el 30 de mayo, ambos inclusive. Y ahora sí, estos son todos los asuntos de los que teníamos que informarles. Abrimos el turno de preguntas. A ver, dado que la desescalada va a ser asimétrica, aunque coordinada, ¿qué previsiones maneja el Gobierno de La Rioja y si está manteniendo contactos con los sectores afectados? El contacto con los sectores afectados se ha demostrado en las 2 reuniones, por ejemplo, que se han realizado en el Rioja Forum de la Mesa de Reconstrucción el pasado lunes y martes. El contacto es permanente. Ayer, lo decía la consejera, en el Consejo de Salud y con el resto de los sectores para poder
aplicar este plan gradualmente, fundamentando básicamente sus etapas en los marcadores objetivos que están establecidos, primero por la autoridad sanitaria y desde La Rioja también, además de por la autoridad sanitaria, con el objetivo de recuperar de la forma más ordenada y segura posible la actividad económica. Pero sí, desde luego, ese contacto se está manteniendo. ¿Cómo va el proceso de realización de test a los profesionales sanitarios? Bueno, a fecha de hoy se han realizado a casi 3.000 sanitarios las pruebas, es decir, que vamos en una fase un poco por delante de las previsiones que teníamos y no hay ninguna incidencia especial que comentar a este respecto. Tenemos varias preguntas repetidas sobre este tema. De los indicadores epidemiológicos que se tomará como base para pautar la reapertura, ¿cuáles cumple hoy La Rioja y cuáles no? Bueno, hay que distinguir que los indicadores que se piden, algunos son de capacidad del sistema sanitario, por ejemplo. Esto es tenerlo o no tenerlo, si hay un laboratorio capaz para hacer las pruebas de determinación de COVID. Otros son de si se puede disponer de la información, por ejemplo, cuántos casos hay confirmados, cuántos casos se hospitalizan, cuántos casos están en UCI, cuántos casos fallecen, ¿no? Y hay algunos otros que sí que se puede decir que tienen que ver con un determinado umbral o con alcanzar un nivel, ¿no? Dos de ellos, que creo que ya hemos hablado alguna vez de ellos, pero que nos vamos a acostumbrar a oír a partir de ahora hablar más de ellos, son el número básico de reproducción, que también se conoce como R0, que indica cuántos casos secundarios produce en promedio cada caso primario. Es decir, si una persona tiene la infección, a cuántas personas de su alrededor contagia, ¿no? Si esto solo es de 1, pues una persona solo contagia a 1, la epidemia seguiría mantenida, estable. Si fuera mayor de 1, pues la epidemia evidentemente va más, y si es menor de 1, pues la epidemia va a menos, ¿no? Ayer, que es el último día que está calculado, ayer a las 9 de la noche, que es el último día que está calculado este índice, es de 0,88, ¿no? Es decir, que este índice está por debajo de 1, por lo tanto, este es un indicador que ya cumplimos, ¿no? Y también otro indicador que cumplimos hace referencia a la tasa de crecimiento de la epidemia. En este caso es una tasa no de crecimiento, sino de descenso, que estamos en 6% de descenso en promedio en los últimos 14 días. Es decir, que yo creo que estamos en buenas condiciones con respecto a estos indicadores. Aquellos que son cuantitativos de una cifra y que ya conocemos los hemos cumplido, y aquellos que son más de tener o no tener, pues también los tenemos. El Gobierno de España anunció que la desescalada se haría por provincias, pero en La Rioja la situación de Santo Domingo de la Calzada es muy diferente a la de Cervera o a la de Los Cameros, por ejemplo. ¿Se contempla una apertura asimétrica dentro de la propia comunidad autónoma? Bueno, es indudable que cómo se ha comportado la epidemia en nuestra comunidad ha sido desigual. Y en los consejos interterritoriales que vamos a celebrar, esta tarde a las 4 estamos convocados ya para el siguiente, vamos a trasladar esta posibilidad al Ministerio. Hemos de acordarlo, hemos de justificarlo y hemos de explicarlo. En cualquier caso, será una medida que nosotros propondremos al Consejo para que sea tenida en cuenta. El Gobierno indica también que no habría movilidad interprovincial hasta las últimas fases. ¿Se suavizará este requisito entre La Rioja, el País Vasco y Navarra por su especial relación? Es una cuestión que casi se contesta de la misma manera que la anterior, ¿no? Es indudable que hay un número importante de personas que trabajan entre comunidades autónomas, tanto de salida a la nuestra como de llegada a la nuestra. Y esta es una circunstancia que le solicitaremos al Ministerio que valore en el ámbito de la movilidad para que tenga en cuenta que para La Rioja es algo estratégico. ¿Cuántos test PCR y cuántos test rápidos salieron negativos ayer? Hay muy pocos positivos en los últimos días. ¿Se pueden dar los porcentajes de positivos que se están registrando en la actualidad en ambas pruebas?
Sí, es verdad que los últimos datos nos están indicando esto mismo que ya hemos comentado, ¿no? Que la epidemia va en descenso, ¿no? El número de pruebas que se han realizado no han variado sustancialmente, es decir, estamos realizando alrededor de unas 600 cada día. Estos números tan bajos que salen es reflejo también de que la epidemia está en descenso. No es que estemos haciendo menos pruebas de detección. ¿En qué fase se encuentra la pandemia en la región? Bueno, como ustedes saben, el primer caso de COVID en La Rioja fue el día 2 de marzo. Desde entonces tuvimos una fase de ascenso que tuvo su máximo, ahora que nos ha dado tiempo ya de mirar un poco despacio los datos, tuvo su momento máximo entre el 25 de marzo y el 8 de abril. Esas 2 semanas fueron el periodo álgido, el periodo máximo, y a partir del 8 de abril la epidemia está en descenso. Como he dicho, tenemos indicadores claros, ya los he comentado, la tasa de descenso, el índice RO, también que están disminuyendo los ingresos en el hospital, que están disminuyendo los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, que están aumentando las altas, es decir, que estamos ahora en una fase clara de descenso. También hay que comentar que esta fase de descenso no es lineal. En esta fase de descensos habrá altibajos, habrá días que tengamos cifras un poco peores que el día anterior o que 2 días antes, ¿no? Pero en epidemiología estamos muy acostumbrados a no mirar el dato del día o no mirar solamente el dato del día, sino mirar la tendencia, que es lo que nos refleja claramente la evolución de la enfermedad. Entonces, claramente estamos en una fase de descenso. Podemos decir, por tanto, que estamos ante un panorama de optimismo moderado, pero yo quiero también insistir en la necesidad de la responsabilidad personal. Las medidas de relajación que se tomen tienen que ir a la mano de las medidas de responsabilidad personal, porque si no, fracasaremos, ¿no? Y yo creo que debemos tener confianza no solo en las autoridades sanitarias, en las sociedades científicas, sino también en el comportamiento que vamos a tener como ciudadanos. Y si me permiten, a este lema que ya se ha hecho popular de que todo va a salir bien, yo creo que debemos añadir otro lema que es vamos a hacerlo bien. El descenso de la epidemia ya se ha producido, pero ahora entre todos tenemos que hacer que no haya un repunte. ¿Qué plan hay en el Hospital San Pedro en cuanto al cierre de controles? ¿Cuántas camas hay actualmente dedicadas a COVID y cuántas se van a dejar en la UCI? ¿Está previsto cerrar algún hospital o centro destinado a COVID como Los Manzanos o el Hospital de La Rioja? Bueno, todo el plan de vuelta a la normalidad en el ámbito hospitalario y de atención primaria está trabajándose desde hace ya unas semanas. El Ministerio nos ha pedido que tengamos un máximo de despliegue por si la circunstancia así lo vamos a necesitar, pero en cualquier caso estamos haciendo este trabajo de vuelta a la normalidad con toda la cautela, no solo en el ámbito hospitalario, en la totalidad del sistema hospitalario de La Rioja, sino también de la atención primaria. Creo que esta pregunta queda un poco respondida, pero se la voy a hacer. Estar pidió ayer reforzar la atención primaria de cara a la desescalada y es una de las condiciones impuestas por el Gobierno para la transición entre fases. ¿Cómo piensan hacerlo en La Rioja? ¿Supondrá más personal? ¿Bastaría con un reajuste del servicio? Bueno, lo anunciaba anteriormente. Nosotros no concebimos esta vuelta a la normalidad por separado lo uno de lo otro, sino que hemos descubierto en la práctica que indudablemente lo que sucede en un punto del sistema afecta a otro. El plan de atención primaria, que es un requisito marcado para todas las comunidades autónomas en el ámbito del refuerzo, es una cuestión en la que, como les decía antes, estamos trabajando desde hace semanas y presentaremos puntualmente. Nos preguntan sobre los test sanitarios en la Fundación Hospital de Calahorra, si se han terminado ya y si se van a poder comentar los resultados. Bueno, en
nosotros no distinguimos entre los que se hacen en el Hospital de Calahorra o en el Hospital San Pedro, ¿no? Es decir, los estamos haciendo en paralelo, ¿no? O sea, es para todo el personal del Servicio Riojano de Salud, y cuando tengamos los resultados y nos dé tiempo a analizarlos, pues daremos cuenta de ello. Lo que puedo decir ahora, como ya he comentado anteriormente, es que vamos un poco por delante de los plazos de la programación que teníamos. Bueno, señoras, señores, hasta aquí el programa de hoy con ese inicio en el que me daba a mí la tos, porque es que, fíjense, no me ha dado tiempo ni a tomarme ni un vasito de agua, ni un café. Otros compañeros sí, ¿eh? Pues con un café nos vamos a despedir, con los buenos amigos de Vending Lardero, que siempre apuestan por esta casa, llevan no sé cuántos años con nosotros, así que con ellos un cafecito, un chocolate, un cappuccino, un cortado, un café largo, uno solo, uno con vainilla, y celebrando eso que acaba de decir el señor Ramalle, que estamos en una fase de moderado optimismo aquí en La Rioja. Brindamos por eso, les decimos que se cuiden, que sean responsables, que ya queda menos y que mañana regresamos aquí a La Rioja Directo. Adiós.